Buenas tardes a todos y a todas. Soy el profesor Antonio Rafael Fernández Parada. Les llamo o les hablo desde la Universidad de Granada, en Andalucía, en el sur de España. Quisiera presentarles en este breve tiempo que tenemos mi ponencia en este Congreso Internacional de Diseño, que versa sobre el diseño digital aplicado a la Semana Santa. Es un fenómeno bastante interesante que se está produciendo en la actualidad y les voy a contar, o simplemente por lo menos para poder ilustrarles, cuáles son los principales hitos que se están produciendo en este proceso que tendrá mucho que contar, que argumentar, muchas posibilidades a lo largo de los tiempos venideros, pero yo les quiero establecer cuál es el estado actual de la cuestión. Si me permiten, les voy a compartir pantalla para que puedan ver esta presentación que yo les quiero comentar. Actualmente lo ponemos aquí a pantalla completa. Bien, como les decía, mi ponencia tiene por título el diseño digital en la Semana Santa. Claro, yo les voy a hablar de imaginería profesional, algo que ya saben, está tan sumamente arraigado en la tradición española y también hispanoamericana, incluso en otros países, como por ejemplo en Filipinas. Aquí tienen todos mis datos de contacto, el donde trabajo, mi correo, mi teléfono, bueno, cualquier duda que tengan, aquí yo les intentaré aclarar. Lo primero que le tenemos que decir es que la imaginería profesional, el arte relacionado con la Semana Santa, no es ajeno a estos procesos que estamos viviendo en la actualidad de globalización, ni mucho menos es ajeno a las redes sociales. En la foto que estamos viendo es una de las miles de fotos, de posibilidades que ofrecen las redes sociales, que por cierto, durante todo este periodo las cofradías y hermandades españolas, durante el confinamiento, han tenido una gran y una muy activa vida social, o mejor dicho, una vida social 2.0 bastante activa durante este periodo de tiempo. Claro, no solo las redes sociales influyen, si además debemos tener en cuenta de que el propio arte de la imaginería profesional ha sobrevivido a lo largo de los tiempos. De hecho, no existe un periodo histórico en España con un esplendor tan sumamente alto, unas cuotas de recepción tan importantes como las que tenemos actualmente en la imaginería profesional. Han cambiado muchas cosas, de hecho han cambiado las cuestiones digitales, pero también es cierto que la tradición se sigue produciendo. Aquí estamos viendo varios modelos realizados en barro, en este caso ya cocidos, ¿vale? Vemos en este caso cuando el barro todavía estaba fresco y se estaba modelando, vemos diferentes imágenes y vemos cómo estas imágenes se siguen policromando, se sigue estofando, con lo cual se recuperan las técnicas tradicionales también. En este caso estamos viendo los relieves del imaginero Juan Vega, que trabaja en la ciudad de Málaga, que es uno de los referentes del panorama histórico-artístico nacional del siglo XXI en España, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el acabado final, detalles de estas obras, aquí lo podemos ver, por ejemplo, los diferentes estofados de cada una de las obras, ¿no? Las obras, en este caso, como cuando el modelo ya estaba en madera, cuando se vuelve, se prueba en el entorno definitivo. Es decir, con esto lo que les quiero manifestar es que este arte tradicional se sigue produciendo y sigue estando muy, muy vivo. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una obra en barro del imaginero Antonio Reiné y aquí estamos viendo el acabado de esta obra. Es decir, partemos de un contexto en el que esculturas e imagineros tienen una gran labor y una gran difusión en las redes sociales y también en los entornos histórico-artísticos. ¿Qué pasa? Que a partir de aquí vemos que se están produciendo cosas bastante interesantes. En este apartado que se llama la digitalización de imágenes, lo más moderno, que ya es antiguo, bueno, pues quizás una de las principales novedades que les podíamos contar en su momento sobre el proceso de digitalización de Santos era precisamente esto. Esta es una imagen del, bueno, por ponerle cualquier ejemplo, es el Cristo del Mayor Dolor de la Cofradía del Mayor Dolor de Antequera, que talló en el año 1771 el escultor Andrés de Carvajal y que es un compendio de virtudes en su plenitud. Es un Cristo, por cierto, recogiendo su vestidura después de la flagelación. Sobre este tema tenemos varias publicaciones, incluso alguna monografía que pueden encontrar en internet sin ningún tipo de problema. Les pongo esta imagen porque de ella pasó esto. Se hizo un escaneado en 3D para posteriormente poder hacer copias digitales. Aquí pueden ver algún tipo de alguna imagen, algunos detalles del escaneado. Ojo, este tipo de cuestiones tienen varios problemas. El primero es que no importa ya el original, incluso están haciendo copias de imágenes de reciente realización, es decir, si se pierde el original sacamos una copia y no importan los 300, los 400 años de devoción de la imagen. La imagen que se obtiene por la copia evidentemente nunca es igual, es más, la imagen que les estoy poniendo o les estoy ofreciendo actualmente en la pantalla, les estoy compartiendo, lo que nos está diciendo es que hay que rellenar
partes donde el escaneado no llega, con lo cual nunca la imagen que tenemos es totalmente real. También tenemos que tener en cuenta que cuando la imagen se pasa a la impresora en 3D, aunque se haga en madera, el acabado de la policromía nunca tendrá nada que ver con el original que estamos viendo. Bueno, algunas imágenes para que vean cómo se recrean diversas páginas, en este caso es el BACAD, el 3D, que, insisto, es un fenómeno muy interesante que se está produciendo actualmente en la Semana Santa y la imaginería procesional española. Aquí vemos cómo se sacan los modelados, en este caso en impresiones en escayola, podrían ser en madera, o podrían ser en resina o cualquier otro tipo de soporte, ¿no? Bueno, aquí tiene la digitalización completa del Cristo con esas pequeñas reconstrucciones, porque el digitalizado no es capaz de llegar a todos los sitios, ¿no? Y estas son las copias en 3D, para que las puedan ver de manera completa. Bueno, diversas perspectivas, aunque es una obra que tiene cierta calidad artística, no tiene ningún punto de comparación con el original que yo les estaba presentando, ¿vale? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso que se está produciendo en la actualidad? Pues es muy interesante porque hemos pasado de la digitalización de esas imágenes procesionales, hemos pasado a otra cosa totalmente diferente. Y esto sí que es una novedad. Por lo menos aplicada a este sector. Hay escultores que ya lo han hecho mucho o tradicionalmente, en tiempos atrás, a la escultura profana, pero en el contexto español que se realicen diseños santos o imágenes procesionales totalmente digitales es una rareza con muy pocos adeptos en la actualidad. La pionera en este sentido, sobre lo que estamos viendo, sobre este fenómeno de realizar con la tableta o con la tablet, diseñar imágenes totalmente digitales, es la escultora Ana Rey, que está afincada en el sur de España, en Cádiz, y desde allí viene bastante tiempo trabajando, hace bastante tiempo que viene trabajando en estas cuestiones. En su taller no hay barro, yo siempre, bueno, le hago alguna broma de que las obras le vienen, se las hace los chinos fuera, ¿no? En su taller hay ordenadores, y cuando el ordenador, bueno, se manda la pieza ya diseñada totalmente al taller, se viene el embone en madera y ya se talla, eso sí que es cierto, después hay que tallarla, lijarla, estucarla, policromarla, etc. Pero es un fenómeno bastante interesante. A raíz de este efecto de Ana Rey, que por cierto últimamente ha tenido un canal digital en el que está explicando este tipo de cuestiones, valga la redundancia del fenómeno de las redes sociales, hay varios escultores, como por ejemplo Juan Bautista La Rosa y alguno que otro más, Manuel Contreras, que están empezando a aplicar este tipo de diseño. Tienen bastantes problemáticas, es decir, el ZBRAD, que es el programa con el que está hecho este tipo de cosas, es muy complejo, requiere una formación específica que hay que tener en cuenta y no es fácil de manejar. Lleva mucho tiempo, lleva muchos errores. Ella ya tiene mucha soltura, ¿vale? Les muestro algunas imágenes impecables de este tipo de imágenes, pero sí que es cierto que son obras muy complejas, o mejor dicho, son programas muy complejos de utilizar. Muchos imagineros son reticentes a este tipo de cuestiones. Supongo que al final, bueno, pues será el día de mañana, este será el futuro. Bueno, aquí pueden ver varias obras, cómo quedarían en el proceso de esto es digital. Lo que estamos viendo es el boceto digital de esta obra que concretamente está en la isla de Mallorca, en España, ¿no? Aquí siguen teniendo el boceto digital y ya veremos posteriormente cuando la imagen se pasa ya o se ha impreso en madera y se ha empezado a lijar, se está puliendo, se va a montar incluso en el candelero. Bueno, aquí tienen varias imágenes sobre la policromía, el acabado de la obra y efectivamente aquí tiene la obra final, la obra de Ana Rey, en Mallorca, que no se distingue absolutamente en nada de una obra hecha tradicionalmente sin intervención digital, con la diferencia que esta está realizada totalmente de manera digital. Bueno, vemos una imagen. Por supuesto, la policromía sigue siendo más del 60-70% del acabado de la obra. Una obra con buena policromía oculta muchos fallos de ejecución, de técnica, de desconocimiento, de anatomía, etcétera, ¿no? El siguiente paso que se está produciendo en la actualidad, y uno también de los fenómenos más interesantes, es el diseño de pasos procesionales, o tronos, o andas, según como lo llamemos. Es decir, esto es lo que se hacía anteriormente, cuando cualquier paso procesional. En este caso, estamos viendo el diseño del paso procesional de la Virgen del Consuelo de Antequera por Javier Sánchez de los Reyes, un joyero en madera dorada, grana y oro espectacular, ¿vale? Esto era el detalle de las bambalinas, esto es de esos dibujos ya coloreados, ¿vale? Esto es lo tradicional. Y esto es realmente esa obra que va cogiendo forma. Este es el trono de la Virgen del Consuelo ya en la calle, en este caso en la madera lisa, y sobre esta madera se irá tallando manualmente las tallas ornamentales que el diseñador irá haciendo. Esto lo está realizando el escultor
Manuel Toledano en la ciudad de Málaga, ¿no? O, por ejemplo, esto que estamos viendo, que es el palio de la Virgen de Gracia en Málaga, bajo un diseño de Fernando Brini, en estilo neogótico, pero previamente se diseñó en papel, o cualquier otro tipo de obra que estamos viendo aquí. En este caso es un diseño también granadino. ¿Cuál es la nueva tendencia? Y digo lo de nueva con matices, porque estos se conocen ahora mismo en muy pocos casos y tiene también, si en la propia imaginería profesional tenía sus limitaciones, imagínense las limitaciones que tiene hacer un paso impreso en 3D. Lo que estamos viendo, que queda muy resultón y queda muy vistoso, y eso es indiscutible, creo recordar que es una cofradía en el Levante español. Lo interesante de esto es que el diseño es digital y está impreso con impresoras 3D, es decir, cada una de estas partes se fueron imprimiendo uno a uno. Bueno, queda aparente, queda resultón. Evidentemente, la impresora 3D no es capaz de sustituir a la gubia y a la capacidad artística que tienen los artesanos. Pero como fenómeno que se está produciendo en la actualidad, habrá que ver qué perspectivas tiene de futuro. Lo que está claro es que abarata muchísimo el proceso. Claro, si empezamos a ver esto con perspectiva, vemos además que en este caso quizás se puede haber aplicado un pan de oro bueno, el dorado bueno, de calidad, un quilataje bueno, en este caso es purpurina imitando oro. Pero bueno, sí que es cierto que en su conjunto es bastante aparente, es bastante resultón. Otro fenómeno que se está produciendo en la actualidad, y ya para no extenderme mucho más, es que en las propias estructuras de esos tronos, de esas andas procesionales, también se están diseñando de manera digital, con programas digitales. En este caso, el diseño en 3D nos vendían de unas andas procesionales, en este caso es la parihuela de cualquiera del trono procesional. Es mucho más fácil de hacer, evidentemente, porque al final estamos hablando de un diseño mucho más simple en ese sentido. Otras aplicaciones, para ir terminando, del diseño digital en el siglo XXI. Por ejemplo, una de las más importantes es la restauración y conservación de obras de arte, dentro del ámbito cofrade siempre de la Semana Santa, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es el diseño o el manto procesional, uno de los mantos procesionales del siglo XIX, de la Virgen de la Paz, de la Cofradía del Dulce Nombre, popularmente conocida como la Cofradía de Abajo de Antequera. El manto, por circunstancias varias en la vida, fue recortado, como pueden ver las fotos inferiores, y las piezas fueron aprovechadas en otro tipo de cosas, y la cofradía sabiamente ha restaurado este manto, y para ello se hizo una reconstrucción digital del mismo, que es lo que pueden ver en las fotos posteriores. No tengo foto ahora mismo, ninguna de la restauración del manto, pero bueno, quede constancia que sí que es cierto que venía la cuestión digital, se venía aplicando desde hacía bastante tiempo en relación a la restauración y la conservación de obras de arte. No les he puesto fotos, pero se los comento también. En un sector como puede ser Málaga o como puede ser Andalucía, también se están diseñando casas hermandad de manera totalmente digital, que posteriormente, evidentemente, no se van a hacer digitales, pero sí que, bueno, el proceso ya no se hace en un plano manualmente. Bueno, con esto no quiero extenderme mucho más, simplemente manifestarles que la Semana Santa y el arte cofrade o el arte religioso es un ente vivo y que no es ajeno a las cosas que pasan en el mundo, como no lo son ni los imagineros ni las cofradías, de ahí la importancia y el valor que tienen las redes sociales en la actualidad, y ponerle de manifiesto que también no sabemos qué va a pasar con todo esto en el futuro. Probablemente las máquinas no sean capaces nunca de suplir la calidad o el deje artístico de los diferentes escultores o de los artistas, de los creadores, bordadores, diseñadores, etc. Sin más, aprovecho para saludarles y quedo a su total disposición para cualquier cuestión que me puedan hacer a lo largo del desarrollo de este congreso. Muchísimas gracias a todos y a todas.